Para finalizar con Best Wishes 1, tuvimos el 23 de diciembre de 2010, el capítulo de Una noche en el Museo de Ciudad Esmalte, o Nácrene según el doblaje. Pero sigamos viajando al pasado. Ya narramos Unova y Sindog, pero antes tuvimos la era Advance en Hoenn, la serie Rubí y Zafiro, aunque la batalla de la frontera, a diferencia de los juegos, transcurre en Kanto. Y acá hay joyas ocultas. Bloque 8. La era de los cambios. Rubí y Zafiro. Miren el 22 de diciembre de 2005. Haruka viaja a través del tiempo. Este es el famoso episodio donde el Squirrel de Mai, junto a ella y Meowth, viajan a través del espacio-tiempo. Es un episodio rarísimo, emotivo y con viajes temporales. Un cierre de año súper ambicioso. Aunque el capítulo se copia descaradamente de un episodio de las crónicas Pokémon con Ricardito Ricci y Celebi, al punto que parece el Chavo del 8 con su autoplagio. Todo hay que decirlo. Ah, dato. Acá es donde iniciamos la tradición de darle un Eevee a la Pokégirl de turno, ya que nace el Eevee de Mai. Curiosidad extra, no sale Wobbuffet en este capítulo. Raro. ¡Guapa! ¡Pica! 進化したのはゲームだけじゃない。新しい仲間たちと繰り広げる新世紀アドベンチャームービー。劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション第1弾七夜の願い星。1000年に一度の彗星の夜、願いは叶う。同時上映は踊るポケモン秘密基地にゃ。Para el 23 de diciembre de 2004, Ash atrapó a Snorant. Otro regalo de captura para cerrar el año. Pero al menos hubo nieve en Hoenn, en vez de mucha agua. Supongo que aunque en Hoenn no nieva, se mandaron una guionada para que el capítulo tenga un tono Navidad. Ah, acá Ash completa su equipo de Hoenn. Curiosidad extra 2. Wobbuffet sí combate en este capítulo. ¡Wobbuffet! ¡Wop! En Navidad del 2003 tuvimos el capítulo debut de Spinda. Una porquería de episodio si me lo preguntan, pero lo menciono porque en los juegos ahí está Pueblo Pardal. Y a mí de niña me gustaba corretear juntando ceniza volcánica en ese lugar. Like por los recuerdos de Hoenn. Por cierto, en ese capítulo van camino a Ciudad Petalia para pasar Navidad con el suegro de turno de Ash. Y para que Max haga su berrinche tras que el líder Norman sea derrotado. ¡Wobbuffet! Ahora sí, diría Don Ramón, el capítulo que me rompe el cocoro es el 26 de diciembre de 2002. El episodio Equipo Rocket, adiós mediante garras furiosas, o acá llamado El Cazador Furtivo. ¿Se acuerdan que en el video anterior les dije que los japos pensaban darle fin a Misty o al equipo Rocket para renovar la serie? ¿Y se acuerdan que les dije que el trío Rocket venció sobre Misty en esa decisión? Bueno, esta victoria fue a medias, porque acá muere una parte
para los que conocieron a estos villanos desde el capítulo 2. Si son fans de Jesse y James, este capítulo duele. Fue la despedida de Arbok y Weezing. Ver al equipo Rocket llorando, liberando a sus compañeros de toda la vida para proteger a los Ekans y Koffing, Japón decidió cerrar el 2002 haciendo llorar a mares en una región con tan poca agua como lo es Hoenn. Ese cierre para los Ponjas habrá sido un golpe de realidad. En esta nueva generación, las cosas iban a cambiar. Y vaya que cambiaron. Chau Misty y chau al viejo Team Rocket. Por cierto, tan apurados estaban los japoneses por renovar al equipo, que apenas cuando estaban velando a sus viejos pokés, apareció Cagneia para unirse al equipo de James. Y 2 capítulos después, los Reyes Magos le trajeron un C-Viper a Jessie. Pero escuchen esta ironía. James recibió tanto a Koffing como a Cagneia en Navidad. El dato de Koffing fue mencionado por él mismo en el episodio La Isla de los Pokémon Gigantes. Es decir, James Mememes recibió a Weezing en Navidad y se despidió de él en Navidad. Ahora este dato hace más triste la despedida, ¿no? ¿Sabías este dato? Contámelo en los comentarios. Y de paso, dejame un like para que mi abuelita me felicite. Pero no quiero quedarme con lo malo ni con lo triste, porque si seguimos viajando al pasado, llegamos a la verdadera Era Dorada. 進化したのはゲームだけじゃない。ポケモンの数だけ夢があり、ポケモンの数だけ冒険が待っている。危ない。僕たちを助けて、ジラーチ。1000年に一度の彗星の夜、君の願いは叶う。ベーカービー。劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション七色の願い星。わー、バフェッ。 Bloque 9. La era dorada de los especiales y las ovas. ¡Guau, Buffett!